El rechazo de la culpa. El 8º piso del antiguo hospital de Morelia no huele a muerte. Huele a algo mucho más antiguo, a metal oxidado y a esperanza podrida. No es el aroma aséptico de los pisos inferiores, donde los pacientes aún tienen nombre. Aquí, en el área abandonada, el aire tiene una textura espesa, como si estuvieras respirando a través de una gasa usada. «No mamen, este lugar está de la chingada», susurró Beto, ajustándose la bata de interno que le quedaba un poco grande. A su lado, Sofía y Daniel caminaban en silencio. Eran la Trinidad del Trauma, 3 estudiantes de medicina que habían sobrevivido a guardias de 30 horas a base de café de máquina y chistes negros. Pero esa noche, la apuesta de los residentes de último año se sentía diferente. Suban al 8º, traigan una muestra de lo que encuentren en el quirófano 8B y les pasamos el examen de patología, les habían dicho. Un soborno clásico, o eso pensaban. «Es puro pedo de los de cuarto», dijo Daniel, aunque su mano temblaba mientras sostenía la linterna. «Lo de la dama de blanco es para espantar a los morros de primer ingreso». «Pues las historias dicen que no es un fantasma común», replicó Sofía, su voz apenas un hilo. «Dicen que no quiere rezos, quiere repuestos». Llegaron a la mitad del pasillo. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo cardíaco agónico. De pronto, un sonido rompió el vacío. Un clac, 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 rítmico. Era el sonido de unos tacones sobre el linóleo viejo. Pero no era un zapato firme. Sonaba pesado, como si quien los usara arrastrara algo más que su propio peso. ¿Escucharon eso? Beto se detuvo en seco. Daniel giró la linterna hacia el fondo del corredor. El haz de luz cortó la penumbra y entonces lo vieron. Al final del pasillo, una figura femenina, vestida con un uniforme de enfermera de los años 70, les daba la espalda. El blanco de su ropa era tan puro que parecía herir los ojos, un contraste obsceno con la mugre de las paredes. Pero lo que heló la sangre de los 3 no fue la figura, sino lo que dejaba atrás. Debajo de la falda almidonada, un fluido denso y oscuro comenzaba a brotar. No eran gotas, ¿era un manantial? La sangre, de un rojo tan intenso que parecía tener luz propia, brotaba con la fuerza de una arteria seccionada, encharcando el piso en segundos. La mujer dio un paso y luego otro. Clac, clac. Con cada movimiento el charco se expandía, dibujando una caligrafía de vísceras líquidas. «Miren el suelo», dijo Sofía al borde del vómito. Daniel bajó la linterna. Las huellas de sangre, frescas y humeantes un segundo atrás, estaban desapareciendo. No es que se secaran, la piedra del piso parecía beberlas. El linóleo se contraía como una boca sedienta, absorbiendo cada glóbulo rojo hasta dejar la superficie gris y estéril de nuevo. «Tenemos que irnos, ahorita mismo», gritó Beto. Se dieron la vuelta para correr hacia las escaleras, pero la puerta de incendios estaba sellada. No cerrada con llave, sino fusionada. El metal de la puerta se había convertido en una masa de cartílago y piel endurecida que latía al tacto. «No mames, no mames». Daniel pateó la puerta, pero su pie se hundió ligeramente en la superficie blanda, como si pateara un vientre hinchado. Se giraron de nuevo. La mujer ya no estaba al final del pasillo. Estaba a 10 metros. Ahora podían verle la cara o lo que quedaba de ella. No había ojos, solo 2 cuencas saturadas de gasas empapadas en suero y bilis. Su boca estaba cosida con alambre de sutura quirúrgica, pero los hilos se tensaban cada vez que intentaba hablar, desgarrando las comisuras de sus labios. «Rechazo». La voz no salía de su garganta, sino de las grietas que se abrían en sus costados. La mujer se llevó las manos al abdomen. Con una fuerza inhumana se abrió la chaqueta del uniforme. No había piel debajo, solo una ventana abierta a una cavidad abdominal que desafiaba la anatomía. Dentro no había intestinos ni estómago, sino una maquinaria de engranajes hechos de hueso y correas de tendones que giraban con un chirrido metálico. En el centro de ese mecanismo, un espacio vacío esperaba. «Él no lo quiso», gimió la aparición.
Sofía, paralizada por el desconcierto, recordó la leyenda, la mujer que murió esperando un trasplante porque su cuerpo atacaba todo lo que intentaba salvarla. Pero aquí, en el estilo Barker de este purgatorio, el rechazo no era una falla biológica, era una sentencia estética. Ella no quería un riñón, ella quería la perfección del sufrimiento compartido. «Corran al quirófano», ordenó Daniel, empujando a sus amigos hacia la única puerta que cedió. Entraron al 8B. El olor ahí era diferente, dulce como carne bañada en miel y cloroformo. El quirófano no era una sala de cirugía, era un altar. Las lámparas cialíticas colgaban del techo como medusas de cristal, goteando un aceite negro que siseaba al tocar el suelo. «¿Por qué no nos sigue?», preguntó Beto, apoyado en la mesa de operaciones. «Porque ya estamos dentro», respondió una voz que parecía venir de las paredes. De las baldosas blancas empezaron a brotar agujas, miles de ellas, finas como cabellos, cosiendo las sombras al suelo. Daniel gritó cuando una aguja le atravesó el zapato, anclándolo al piso. Sofía intentó ayudarlo, pero las paredes del quirófano empezaron a sudar esa sangre que desaparecía. La mujer de blanco entró. Caminaba con una elegancia grotesca, sus pasos ahora silenciosos porque ya no caminaba sobre el piso, sino sobre una alfombra de lenguas humanas que brotaban de las ranuras del drenaje. Se acercó a Beto. El joven intentó gritar, pero el aire en sus pulmones se había vuelto sólido, como si hubiera tragado yeso. La mujer extendió una mano. Sus dedos terminaban en escalpelos de hueso pulido. «Tu juventud es tan compatible», susurró ella, acercando su rostro al de Beto. Con un movimiento quirúrgico, la mujer trazó una línea perfecta en el costado del muchacho. No hubo dolor inmediato, solo una sensación de frío absoluto. Beto miró hacia abajo y vio cómo sus propias costillas se abrían como las páginas de un libro. Sus órganos no estaban sangrando. Estaban brillando con una luz azulada, hermosa y terrible. «Beto». Sofía intentó moverse, pero las agujas del suelo ya habían cosido su bata a su propia piel, empezando un bordado de dolor que subía por sus piernas. La mujer de blanco metió la mano en la herida de Beto. Sus dedos jugaron con el riñón izquierdo del joven, acariciándolo como si fuera una joya preciosa. «Este sí se quedará conmigo», dijo ella. En ese momento, el pánico dejó de ser una emoción y se convirtió en una frecuencia física. El hospital entero empezó a vibrar. Las paredes del 8º piso se volvieron transparentes, revelando que no estaban en Morelia, sino en una dimensión de carne y geometría, donde miles de pacientes gritaban en una sinfonía sin fin. Daniel vio cómo su propia carne empezaba a derretirse, convirtiéndose en el fluido rojo que la mujer dejaba a su paso. Comprendió con horror que ellos no eran víctimas de un fantasma, sino el material de mantenimiento de un lugar que necesitaba ser alimentado con la ansiedad de los vivos. La mujer arrancó el riñón. Beto no murió. Barker no permite una salida tan fácil. Beto se quedó mirando cómo la mujer colocaba el órgano en su maquinaria interna de huesos y engranajes. El mecanismo hizo un ruido de satisfacción, un clic que resonó en el alma de los 3 internos. La sangre volvió a brotar de la mujer, pero esta vez era la sangre de Beto. «Gracias por la donación», dijo ella, mientras su rostro cosido empezaba a transformarse, adquiriendo los rasgos del muchacho. El quirófano se sumió en la oscuridad total. Al día siguiente, los residentes de 4º año subieron al 8º piso buscando a los internos. No encontraron rastro de ellos. Lo único que hallaron en el quirófano 8B fue un charco de sangre fresca que, mientras lo miraban, desapareció por completo en el linóleo gris, dejando el suelo tan limpio y frío como el corazón de un muerto. En la pared, escrita con una sutura perfecta que atravesaba el concreto, se leía una sola frase: «El cuerpo siempre rechaza lo que el alma no merece». Desde entonces dicen que en el hospital de Morelia ya no se aparece solo una mujer de blanco. Ahora son 4 figuras. 3 de ellas llevan batas de interno y caminan con pasos pesados, dejando huellas de sangre que el hospital bebe con una ansia que nunca se sacia.